Pasemos del otro lado. ¿Escuchaste la voz de nuestro Dios dándote esta orden en estos últimos meses? Pasemos del otro lado significó para un Pedro, para un Juan, para cada uno de los discípulos, una gran confrontación y desafío, un gran reto, a un cambio inesperado, a un cambio que jamás hubiesen imaginado. En Marcos 4 se relata la famosa historia en que Jesús acalla la tormenta, esa tempestad, y hace gran bonanza. Pero esa tormenta fue producto de la orden que desató el caos, fue la orden de Jesús, diciendo a sus discípulos: pasemos del otro lado. Es que para los discípulos el pasar del otro lado significaba ir al lugar donde nadie quería ir. Era un lugar nuevo para ellos, aunque conocido. Era el lugar donde vivían los gadarenos. Los gadarenos eran del pueblo de Dios, pero que habían olvidado su esencia, su historia, que habían abandonado todo tipo de tradición del pueblo de Israel y que habían estado viviendo como griegos. Esto quiere decir, habían estado viviendo como paganos. El relato sigue diciendo en que cuando llegan a la tierra, del otro lado, se encuentran un gadareno que viene, que estaba atado de cadenas, desnudo y que estaba entre cuevas. Y esa era más o menos la manera de vivir de los que estaban ahí. Vivían paganamente, entre chanchos, criando los chanchos, y no solamente criando los chanchos, comiendo y vendiendo los chanchos. Y para el pueblo de Israel, un chancho era inmundo. Entonces estos estaban criando generación tras generación lo inmundo, alimentándose de lo inmundo y vendiendo lo inmundo. Este era el mundo en que los judíos no querían ni siquiera pasar y mirar. Era el lugar donde los mismos judíos despreciaban. De este lado Galilea, de este lado la tierra de los gadarenos. El otro lado para Pedro, para Juan, para Andrés y cada uno de los discípulos significaba que todo su mundo y toda su cosmovisión, toda su realidad, toda su crianza, todas sus enseñanzas sean tambaleadas. Aún su creencia en Jesús, porque ir a ese lugar significaba ir al lugar que jamás hubiesen ido. Estar en el lugar donde jamás hubiesen estado. Del otro lado vivían entre cuevas y cadenas, entre chanchos e inmundicias, con tradiciones paganas y engaños. Y Jesús les dijo: pasemos del otro lado. Eso desató una gran tormenta. Y creo hoy que podemos ver en todo el mundo una gran tormenta. Podemos ver ya hace tiempo que vientos y aires de cambio están siendo confrontados en los cielos, seres espirituales se están restableciendo y otros movidos para traer lo nuevo que ya nació, pero que todavía no se dio a luz. El mundo no va a ser como imaginamos, no va a ser lo que pensamos, va a ser mucho más de lo que imaginamos. Y la orden que Dios está dando a su pueblo es: pasemos del otro lado. Moisés recibió la orden de Dios y les dijo: ya muchos estuvieron en este monte. Vayan y tomen el de los amorreos. Hay una orden de salir del lugar donde estábamos. Algunos es retomar el lugar, otros es reubicarnos. Y no hablamos de un lugar físico, no hablamos de un lugar que se
puede palpar, tocar solamente. Hablamos de un nuevo lugar en Dios, de restablecer el orden divino de las cosas. Cuando el pueblo de Dios se posicionó luego de tomar las tierras, todo giraba en torno al arca. Todo estaba en torno a la presencia de Dios. Todas las fuerzas fueron restablecidas y reordenadas. Ahora estamos en el momento del caos, del cambio que se está dando en estas cosas. Está la tormenta desatándose. Y en la tormenta podemos ver que Jesús les dice, cuando ellos van a despertarlo totalmente asustados, Él les dice, ¿qué pasó con su fe? ¿No tienen fe, acaso? Es que en las tormentas de la vida no tenemos fe. Me gustaría decir que sí tenemos fe, pero la fe nos abandona, o nosotros no ponemos la disposición o no tenemos la fuerza de disponer de esa fe. Solamente algo puede activar esa fe, que es la esperanza. Es ver más allá de lo que vemos hoy. Es estar conscientes de lo que hay por delante. Y aún a veces para eso necesitamos fe. Pero cuando la fe nos abandona o nosotros sentimos que no la tenemos en medio de la tormenta, la esperanza va a venir hacia nosotros y nos va a traer las promesas que Dios nos dio. Y ahí aferrarnos a esas promesas, agarrarnos firmemente a su palabra, que es viva, eficaz y que no cambia esta palabra, la que tenemos que leer. Aferrarnos a en esa tormenta a la palabra, tendríamos la misma paz que Jesús tenía en ese momento. Jesús dormía mientras que todo estaba sacudido. Y si nosotros pudiésemos dormir en medio del caos, y si nosotros tendríamos la fe suficiente o la esperanza grandiosa, esa esperanza que no defrauda, para mantenernos tan firmes que nos durmamos, descansemos. Seguramente más de uno habrán tenido momentos en que no podían dormir por las preguntas, por los pensamientos que atosigaban tu cabeza durante estos meses, sea por cuentas, sea por problemas, sea por situaciones que estés viviendo en tu casa, porque en el relato dice de que el agua entraba a la barca y la barca se estaba hundiendo. Y yo entiendo que si el agua empieza a entrar a la casa, esa agua del mundo, el mar significa el mundo, si empezamos a ver que el enemigo puede empezar a entrar a nuestra casa y vemos que empieza a sacudir y a hundir las cosas que nosotros creíamos firmes, nosotros vamos a tener temor. Entonces, en el momento de la tormenta, es un buen momento para recorrer estos caminos. Volver al ancla, volver a la seguridad que habita en estas palabras, las palabras de nuestro Dios, donde están las promesas más grandiosas y espectaculares. Porque saben que todas las religiones se basan de hombres acercándose a Dios, presentando sacrificios, dando cosas. Y ninguno de ellos le escribió promesas, solamente le escribió requerimientos. Tal vez está el Islam que requiere de que sacrifiques tu vida, mates infieles y cosas por el estilo, según qué lineamiento del Islam. Pero un Dios que nos promete amor eterno, misericordia cotidiana para cada día, gracia inmerecida, gracia sobre gracia, perdón, amor, bendición, prosperidad, salud, vida eterna. Ese nos dejó escrito acá el mapa. Y más que un mapa, nos dejó escrito acá su corazón. Nos imprimió el corazón para que nosotros lo podamos entender, conocer, poder entrar
por los caminos, por las arterias de su corazón y conocer lo que Él es. Y ahí, conociendo lo que Él es, en medio de la tormenta podremos tener paz. En medio de los cambios que se van dando, en medio de las tribulaciones que estamos viendo alrededor del mundo. Y entender de que ahora debemos pasar del otro lado. Muchas de las barcas que habían estado con Jesús escuchando sus mensajes abandonaron el camino cuando vino la tormenta. Muchas de las barcas, o yo diría ninguna de las barcas, llegó del otro lado. No sea este tu caso, no sea este mi caso. Que sigamos hasta el fin, hasta llegar al lugar al que Dios nos quiere llevar. Como iglesia, como sujetos, como iglesia no hablo de institución, hablo como nosotros, individuos. Los que nos embarramos, los que nos ensuciamos, los que caemos y los que somos levantados. Esos podamos andar firmemente en la palabra, en sus promesas y llegar del otro lado. Estar confiados porque Jesús está en nuestra barca. Estar confiados porque Él está en medio de todo este cambio. Vemos cambios y hay algunos que no vemos. Y hay algunos que vamos a ver más adelante. Que son totalmente una confrontación a todos nuestros sentidos. A toda nuestra paz y tranquilidad. ¿Y qué hacer cuando somos invadidos por el agua en nuestra barca? Yo les digo una cosa, que con gracia podamos tener la misericordia de recibir la esperanza para poder hacer accionar esa fe. Pasemos del otro lado. El otro lado puede significar el que duerme al lado tuyo, en tu cama. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Puede ser tu hijo apartado. Puede ser tu hijo rebelde, el hijo pródigo de tu casa. Puede ser tu vecino. El pasemos del otro lado significa con otro que muchas veces vemos como indigno. Pasemos del otro lado es pasar a un lugar desconocido, a un lugar que podemos llegar a entender de que un judío puede ir, un cristiano puede ir a tal lugar. Un maestro como Jesús puede ir a tal lugar. Pero el Hijo de Dios yendo a un lugar donde habita el mal, entre inmundos, entre locos que andan entre cuevas y encadenados. Un Jesús que camina entre esas calles. Un Jesús que va a liberar a los gadarenos. ¿Acaso tú y yo no recibimos el bien del cielo cuando Él, que estaba del otro lado, estaba en los cielos, sentado en poder, en majestad, en su inmenso poder, decidió pasar del otro lado, acá a la tierra, y venir a salvarnos, a perdonarnos y a darnos vida eterna? Y no solamente vida eterna para después de la muerte y vivir, sino para tener comunión hoy, día a día. Tener la certeza de que no estamos solos en este camino. ¿Acaso Él no pasó del otro lado y vino a nosotros cuando estábamos en pecados, en inmundicias? ¿Aún no nos visita cada vez que estamos caídos y nos vuelve a levantar? ¿Aún Él no nos levanta cuando no tenemos fe, no tenemos esperanza y no tenemos amor? Desde ese amor que recibimos, ese amor dar. Si en este tiempo Él te ha hablado y te dijo, pasemos del otro lado. Si te dio una orden que empezó a entrar en caos toda tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu economía. Si la orden de Él desató un caos, aguarda, porque la esperanza que tenemos no nos defrauda. Él es nuestra esperanza. Aférrate a sus palabras.
Quédate cerca de Él. Busca un lugar en tu barca, en tu casa, donde puedas ir y estar con Él. Iglesia, son tiempos de cambios. Tiempos de cambios. En los cuales o cambiaremos o no cambiaremos. ¿Llegaremos del otro lado de la barca o no llegaremos? Y nos quedaremos con lindos mensajes en la orilla de Galilea. Pero hay una gran manifestación de su poder durante la tormenta y llegados del otro lado. Esa manifestación de poder de su persona, acallando los vientos, las tormentas, las mareas contrarias a nuestra vida y a su espíritu. Ese mismo poder, esa misma manifestación, esa persona con autoridad que se presenta enfrente de los gadarenos de este mundo a decirles que salgan esos demonios. Un tiempo de poder, de liberación, de su unción, de su gracia, nos espera del otro lado. Una iglesia de hechos. Una iglesia que se levanta con el Rey de Reyes y Señor de Señores a ir del otro lado. A estar al pie de guerra. Dios nos dé la paz para afrontar las tormentas y ir hacia adelante con Él como comandante. En el nombre de Jesús pido que tu Espíritu Santo despierta a los tuyos, de norte a sur, de este a oeste. Amén y amén. Te doy la gloria, por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Cántelo allí en su casa, declárelo. Por quien eres tú, te doy mi amor. Nuestro amor, Señor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz. Aleluya. Y te adoraré. Por quien eres tú, Aleluya. Jehová Jireh, Jireh. eres quien provee. Gracias, Jesús. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque